a repercutir en el pronóstico de los pacientes. Una de las cosas que hay que aclarar al principio es que ya no es un glioblastoma multiforme. En la clasificación de la OMS del 2000 se eliminó el término multiforme porque aparentemente iba implícito en el blastoma de que va a tener muchas formas. Entonces ya le quitaron el multiforme, ahora se le debe de llamar glioblastoma. Otra de las cosas importantes que no toca aquí porque solo es diagnóstico pronóstico es la célula que le da origen. Ya sabemos que a los astrocitomas les pusieron astrocitomas porque se parecían a los astrocitos, las células, que sabemos que el pilocítico no viene dependía de astrocitos, pero ya sabemos que no, ¿verdad? Muchos de los astrocitomas no tienen un origen astrocitario y el glioblastoma es uno de ellos. Actualmente se está estudiando la posibilidad de que sea una neoplasia de células madre o de células precursoras de astrocitos y no de astrocitos en verdad. Vamos a empezar hablando de que, como todos sabemos, es un grado 4 de la OMS, tienen pésimo pronóstico. Regularmente es en los hemisferios cerebrales donde se encuentra, pero como todo hay una excepción a la regla, ¿no? Se han publicado cerebelosos, medulares. Una de sus características es que invade el cuerpo calloso, da metástasis al quío cefalorraquídeo y a ganglios linfáticos en raras ocasiones, y una de sus características es que va a tener menos de 3 meses de evolución. Eso lo vamos a ver después. El verdadero glioblastoma. Y solo el 5% son verdaderos glioblastomas secundarios. O sea, que de un grado 2 evolucionó a un grado 3 y luego a un grado 4. Se dice que los glioblastomas secundarios tienen una evolución más tranquila que los glioblastomas primarios. Y las alteraciones genéticas más frecuentes son anormalidades en el 10. Los criterios diagnósticos que utilizamos nosotros para dar el diagnóstico son las células gliales altamente anaplásicas, la alta actividad mitótica y la proliferación microvascular. Si nosotros encontramos solo células altamente anaplásicas y actividad mitótica, decimos que es un astrocitoma anaplásico. Pero si encontramos cualquiera, la proliferación microvascular o la necrosis, ya lo transformamos en un glioblastoma. Ese es nuestro criterio diagnóstico. Aquí la típica imagen, ¿no? El realce anular de la lesión, regularmente en la superficie, pueden ser profundas. Recuerden que en niños es muy frecuente, el astrocitoma más frecuente del diencéfalo es el anaplásico, y luego le sigue el multiforme, el glioblastoma. Vemos la típica imagen de la resonancia. Macroscópicamente vamos a ver una imagen de una lesión bastante grande, irregular, que tiene muchos focos de hemorragia, como la ven acá, y que es hemisférica superficial. No. Vemos ahí la lesión con bastante hemorragia. La hemorragia es uno de los criterios macroscópicos para que nosotros digamos que es un glioblastoma. Su alta capacidad de invadir la corteza, de pasar el cuerpo calloso, de invadir estructuras profundas, es un clásico de los glioblastomas. Las áreas de necrosis y de hemorragia también la podemos encontrar en el puente. Esta es una hipertrofia pontis secundaria a un glioblastoma. Ven cómo abraza el sitio donde debe de estar la basilar y lo engrosa, por eso es la antes llamada hipertrofia pontis. El glioblastoma puede estar en cualquier sitio. Las variantes del glioblastoma es el gliosarcoma, el glioblastoma de células gigantes y el glioblastoma de células pequeñas. Vamos a ver cuál es la importancia de cada uno después en el pronóstico. El gliosarcoma es una variante extremadamente más agresiva porque es una desdiferenciación del glioblastoma a un sarcoma. Claro que todos sus componentes son gliales y es proteína glial fibrolar positiva. El glioblastoma de células gigantes se cree que es una evolución de un astrocitoma grado 2 hemistocítico y aparentemente en niños tiene una mejor sobrevida que las otras variedades de glioblastoma. El glioblastoma de células pequeñas, que vamos a ver que
expresa la amplificación del receptor del factor de crecimiento epidérmico y que ahí están viendo actualmente un sitio de terapia. Acá vemos un típico glioblastoma. Como les dije, la lesión puede ser muy anaplásica y puede tener muchas mitosis, pero si no cumple el criterio de necrosis o de proliferación microvascular, nosotros no lo podemos diagnosticar como glioblastoma. Ven en la esquina superior derecha la necrosis, característica del glioblastoma, y la tipia de las células y los núcleos, y una mitosis, ¿no? Ahí está la mitosis atípica. Ahí está la mitad típica. Entonces, esos son los criterios. Esta es una imagen del gliosarcoma. El gliosarcoma debe cumplir dos criterios microscópicos. Uno, tener el componente sarcomatoide, que lo ven ustedes a su izquierda. Y dos, es cumplir el criterio de un glioblastoma puro, que es la imagen que ven a la derecha. El glioblastoma tiene que cumplir el criterio de proliferación microvascular o de necrosis. Este es el glioblastoma de células gigantes. No es gigante porque son células multinucleadas, sino porque son células muy grandes, con abundante citoplasma. Por eso se cree que derivan de una variante gemistocítica, por la abundante cantidad de citoplasma. Este es el de células pequeñas. El de células pequeñas es raro encontrarlo, pero también hay que diferenciarlo de... Se hace mucho diagnóstico con FINET, del sistema nervioso central, por no reconocer esta variante. Esta variante es proteína celular fibrilar positivo. Este es el criterio, uno de los dos criterios histológicos que debemos de tener para hacer el diagnóstico de glioblastoma. Aquí está. Te voy a señalar que la flecha es la proliferación microvascular. La proliferación microvascular es en verdad una proliferación verdadera de vasos. Un vaso sobre otro vaso, adentro de otro vaso. Y por estudios de microscopía electrónica ya se sabe que son verdaderos vasos. Lo que antes se llamaba vaso glomerular. Entonces, ven ustedes las luces y los eritrocitos del vaso. Ven el vaso y las múltiples luces en el vaso. Este es el criterio diagnóstico para glioblastoma. Luego ven la necrosis. Aquí está la necrosis y la típica pseudoempalizada de los núcleos que siempre se ven en los libros, ¿verdad? Aunque los criterios de la OMS dicen que ya no se necesita la pseudoempalizada para diagnosticar el glioblastoma. Y los europeos dicen que con más criterios, aparte de estos dos, como trombosis, proliferación endotelial, ellos pueden hacer el diagnóstico sin duda alguna. Pero en América nos regimos por la OMS y la OMS da esos dos criterios para tomarlo como glioblastoma. En algunas ocasiones nosotros podemos evaluar un tumor que es anaplásico, pero que a nosotros nos llama la atención porque le encontramos un componente de bajo grado, o sea, de un astrocitoma grado 2. Entonces, a nosotros nos llama la atención y le escribimos una nota de que hay que observar al paciente porque el tumor va a evolucionar. Hacemos eso cuando vemos que lo único que nos faltó fue el criterio de necrosis o de proliferación microvascular, porque la lesión ya parece un glioblastoma. Pero no le podemos poner glioblastoma porque no tenemos los otros criterios. Otros ejemplos de glioblastoma, ya sabemos que es una lesión bastante agresiva. Esta lesión está en el mesencéfalo. Vean la cantidad de necrosis central y la hemorragia periférica. La hemorragia periférica que es característica de la resonancia magnética del real celular de estas lesiones. Vemos acá, esta es la imagen de un gliosarcoma. Los gliosarcomas son más frecuentes en los hemisferios temporales y superficiales. Por eso en la imagen siempre se confunden para el ojo inexperto con meningiomas, porque siempre estamos muy cerca de la meninge. Pero vuelve a tener las mismas características, necrosis y hemorragia. Solo lesiones de alto grado del sistema nervioso central pueden dar esa imagen macroscópica. Igual acá vemos la imagen de gliosarcoma macroscópico. Vamos a ver el componente de glioblastoma abajo y el
y el componente del glioblastoma acá y la corteza normal. Empuja la corteza. Recuerden que todos los esclerostomas 2, 3, 4 invaden la corteza. Invaden la corteza. Hay unas estructuras que se llaman estructuras secundarias de Scherer. Y por eso nunca se puede hacer una resección completa. En la diapositiva anterior, disculpe que le interrumpa, en esta, usted decía de que el ojo inexperto se puede confundir un gliosarcoma con un meningioma. En imagen. Eso le iba a preguntar, ¿en imágenes es esto? En estudio de imagen. Sí. O sea, no tiene el característico, la captación en anillo, periférica. Sí, pero esa captación la puede dar un meningioma de alto grado, un meningioma grado 3. Entonces, lo que los hace tambalear a ellos es que parece una lesión que hace un halo que está separado del cerebro y que tiene contacto con la dura madre. Por eso, ese es el principal diagnóstico diferencial en imágenes. Claro que histológico no hay duda alguna entre uno y el otro, aunque a veces, si uno muestrea mal y cae en el lado sarcomatoide, lo primero que piensa es que es un tumor de dura madre, ¿verdad? Pero sí, ese es el principal diagnóstico diferencial. Y son raros pero clásicos, y tienen mucho peor pronóstico que los demás. Les contaba lo de las estructuras secundarias de Scherer. ¿Qué son las estructuras secundarias? Son los astrocytomas grado 2, 3 y 4, invaden la corteza. Invaden la corteza alrededor de la neurona, en el axón, subpial y perivascular. Entonces, si alguien entra a hacer una resección de la masita que realza y quita la masita que realza, eso no significa que no haya glioblastoma en la corteza cerebral. Entonces, esa es la razón por la que una buena resección puede tener recurrencias de estos astrocitomas, lo que no se quita toda la lesión, a menos que sea esterectomía. Aquí está, vemos la imagen histológica del mismo caso del gliosarcoma. Aquí está el criterio de glioblastoma, que es la necrosis central y la pseudoempalizada característica que todos nos aprendemos para hacer diagnóstico. Y otro ejemplo, ¿no?, de glioblastoma. Recuerden que clásicamente se decía que era el tumor en mariposa. ¿Por qué? Porque empezaba en un hemisferio y terminaba en el otro, cruzando el cuerpo calloso. Eso es característico y es algo que ayuda al diagnóstico en imágenes de glioblastoma. Bueno, les traje esta es una gráfica de la OMS. Como ven, ya arriba dice que el glioblastoma puede ser de un precursor astrocítico o de una célula madre. Y algo importante aquí es que el 95% de los glioblastomas van a ser de novo. Entonces van a tener historia de menos de 3 meses, el 68% y el 84% menos de 6 meses. Y el glioblastoma secundario, que es raro y solo es el 5%, y que histológicamente lo podemos ver porque tiene una contraparte de un astrocitoma de bajo grado, está acá. Del grado 2 puede pasar al grado 3 o directamente a un grado 4 en 5 años aproximadamente. Esto es despacio la cosa, y se supone que estos glioblastomas pueden tener más sobrevida que los primarios. Las mutaciones, se ha asociado que la mutación del TP53, es más, esta mutación hace diagnóstico en muchos astrocitomas que prácticamente no se ven histológicamente. La mutación del TP53 se dice que tiene este factor de lenta evolución. Luego, los glioblastomas secundarios también expresan los mismos que los glioblastomas de novo. La pérdida del 10Q, que es característica. Se dice que la pérdida del 10Q aumenta la agresividad del tumor, pero aquí se ve que con la pérdida del 10Q ellos van más despacio. Depende del artículo que ustedes vean. La amplificación del receptor del factor de crecimiento epidérmico es solo el 8% de los secundarios. Recuerden que también son pocos casos. Y está amplificado en el 36% de los de novo.
el PTEN, la mutación del PTEN en el 4% de los glioblastomas secundarios y en el 25% de los glioblastomas de novo. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de la biología molecular que vamos a ver en los glioblastomas nos van a servir de predictores, y no solo de predictores, sino que también cómo les va a ir con la radioterapia y con la quimioterapia y qué se les debería de dar, aunque actualmente hay un consenso sobre cómo manejar los glioblastomas. Los marcadores moleculares actuales que se le deben de hacer a todos los glioblastomas: el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Recuerden que hay análogos del receptor del factor, entonces un ER o un HER se le puede hacer a un glioblastoma. El TP53, que es el P53, que es de rutina en muchos hospitales y en muchos departamentos de patología. El PTEN, que también está en algunos lugares. El CD4, el CDK4, la pérdida del cromosoma 10, que como les dije, muchos autores dicen que estos pacientes no van a responder a la radioterapia ni a la quimioterapia y que les va a ir peor. Y otras alteraciones genéticas. Recuerden que en todos los tumores, en la mayor parte de tumores parenquimatosos del sistema nervioso central, va a haber pérdida del 1Q, del 1P, del 19Q, pero esto no está asociado a oligodendroglioma. Son mutaciones separadas y muchos tumores la tienen. Lo que define al oligodendroglioma es la mutación de los dos puntos. En cambio, estos tumores la tienen por separado las mutaciones. El promotor del MGMT, que es tan importante para la temozolomida, la fusión del BRAF y el IDH1, que es lo nuevo. Están estudiando el IDH1 para ver si es un factor pronóstico, porque muchos glioblastomas lo expresan, pero aún no hay resultados de eso. El receptor del factor de crecimiento epidérmico se expresa, como ya les dije, mayormente en los glioblastomas de células pequeñas. Y se dice ya, Greenfield menciona ya, de que si está ausente, el tumor responde a la radioterapia. El 50% de tumores van a reducir el 50% del tamaño del tumor en 3 meses. Y que si el receptor está presente, ya se están viendo terapias de bloqueo del receptor, que no es nada nuevo, ¿no? Desde que salió el HER en mama, ya en todos lados quieren Sí, son nuestros juguetitos. Sí, ya, desde que salió ya quieren ver sus aplicaciones en otros lugares. Entonces, pero ya hay estudios, actualmente hay estudios, todavía no hay resultados verdaderos, pero un estudio preliminar salió igual, que la sobrevida es 1 mes más. O sea, usando ya el bloqueador de los receptores, le da 1 mes más de chance al paciente con glioblastoma. El promotor del MGMT, que es el que está en boga y el que siempre está en boga. La metilación del promotor está asociada a supervivencia prolongada en pacientes tratados con temozolomida, con solo temozolomida. Entonces, este es uno de los más importantes y luego vamos a ver algunos estudios que han hecho. Los factores predictivos en glioblastoma son la edad. Se dice que en pacientes jóvenes tienen mejor pronóstico que los pacientes viejos, pero recordemos que nuestra edad de incidencia de glioblastomas es de 45 a 65 años y que son raros en niños, pero sí hay en niños, y que los niños deben de recibir un tratamiento diferente a los adultos porque las mutaciones son diferentes y no se sabe todavía. Recuerden que muchas cosas en patología, en neuropatología y en medicina cambian, evolucionan. Entonces yo les vengo a contar lo que se sabe hasta ahora. Mañana puede que se sepa otra cosa. La pérdida del 10Q, que ya les dije, que se supone que son pacientes que no van a responder favorablemente ni a la quimio ni a la radio, y que son la mayoría de glioblastomas primarios, tienen la pérdida del 10Q. Y el tipo de resección. Hay muchos estudios de sobrevivencia de niños con glioblastoma y ellos les parece que lo más importante es el tipo de resección. Hay un estudio japonés, los japoneses son muy buenos en neuropato, que evaluaron 25 niños con glioblastoma. El pronóstico de los niños, un niño vivió 25 años después de la resección, pero fue lobectomía lo que le hicieron.
Esa era la única salvedad. Y tenían niños que habían sobrevivido 5 años después de la resección, pero ellos remarcaban que lo que más había importado había sido el tipo de resección. Luego de ese estudio, los estadounidenses sacaron su estudio. Ellos vieron 20 niños con glioblastoma. Su mayor sobrevida fue de 5 años, el que más sobrevivió. Y ellos lo asociaron a que, pero no tenían los 12 meses que supuestamente tienen todos los glioblastomas de sobrevida, sino que la mayoría de sus niños sobrevivieron 2 años. Y ellos, los dos estudios son cercanos en tiempo. Este estudio es uno de los más grandes que se ha hecho en glioblastomas. Ellos evaluaban la temozolomida y la radioterapia. Evaluaron más de 500 pacientes. Ahí están los métodos que utilizaron. Ahí los pueden leer. Hicieron 2 grupos. Un grupo que solo le daban radioterapia y otro grupo que le daban temozolomida más radioterapia. Y en esas dosis. Ahí están cómo lo manejaron ellos. La mayor parte de estudios de glioblastoma se resumen en este estudio. Este ha sido uno de los más grandes y todos van a resumir al final lo mismo. 573 pacientes. Se llegó a la conclusión de que si solo recibían radioterapia, vivían prácticamente 2 meses menos que los que recibían radioterapia y temozolomida. Pero si recibían por largo tiempo la temozolomida después de la radioterapia, su sobrevivencia era el doble a los 2 años que los pacientes que solo habían recibido radioterapia. Entonces, la conclusión de este estudio, que ha sido el más grande, es que ellos recomiendan que se dé la radioterapia más la temozolomida, pero en las dosis que ellos dicen, ¿no? Que se debe de iniciar la temozolomida y la radioterapia juntos. Y luego, al terminar la radioterapia, hacer ciclos de temozolomida de nuevo. Y lo más importante para ellos fue que el 26.5% de los pacientes con radioterapia y temozolomida estaban vivos después de 2 años, y solo el 10.4% estaba vivo solo con radioterapia, los que habían recibido radioterapia. Este estudio resume muchos estudios. Casi ya todos llegamos a la conclusión que se les debe de dar las 2 cosas. El glioblastoma pediátrico. El glioblastoma pediátrico es otra cosa. Aquí hay 2 estudios. El primero, ellos veían si tenía la metilación del MGMT para darles temozolomida, y vieron, el primer estudio es de 10 niños, solo 4 tenían el promotor del MGMT, y a esos 4 niños se les dio temozolomida, y ellos vieron que sus conclusiones fueron, aparte de que el MGMT es muy bajo en pacientes pediátricos, que la resección también en niños era el factor más importante del pronóstico. Otro estudio aquí abajo, el de abajo, que fue la determinación del P53, del receptor del factor de crecimiento epidérmico y del P16 en los glioblastomas pediátricos. Recuerden que sí, también hay otro estudio del P53. Ya saben que si tiene P53 va a ser más indolente y más largo la evolución del tumor. Este estudio llegó a la conclusión de que muchos de los glioblastomas de niños, el P53 estaba presente en más del 60%, pero que el receptor del factor de crecimiento epidérmico era poco. Y también era muy poco la expresión de P16, y que esto hacía que los niños fueran más resistentes a la terapia y que su sobrevida iba a ser igual de 12 meses, igual que los glioblastomas de los adultos. ¿Tienen alguna observación? Yo tenía algunas dudas, doctora. Sí. Primero, todo lo que usted nos mostró de los factores, los marcadores moleculares estos,
es factible hacerlo aquí en Guatemala. Sí, mire, la metilación de MGMT es un procedimiento de primer mundo. Primero hay que hacer el PCR y luego metilar a la transferasa. Entonces eso es algo carísimo. Algo que se puede hacer en Guatemala sería el P53 y el GER. Pero el GER todavía está en estudio, o sea, ni siquiera está como agreguémoslo a la cromosotomía y a la radioterapia, ¿no? Entonces, esas dos cosas son las únicas que se pueden hacer en Guatemala. Los demás necesitan FISH. Ujú.